El tema central de la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma es la revelación de Cristo como luz del mundo. Por eso este evangelio que acabamos de escuchar, en el que el Señor le descubre milagrosamente la vista a un ciego de nacimiento. Este episodio lo trae solamente San Juan. Hay como una idea central en todo su evangelio y es la venida de Cristo al mundo como revelación del Padre, es decir, como luz, y la hostilidad, la reacción que encuentra en los hombres. Esto ya aparece en el prólogo, cuando San Juan describe la historia como una lucha entre la luz y las tinieblas. El Verbo es la luz que alumbra a todo hombre y las tinieblas no lo recibieron. Y así San Juan va relatando su evangelio como esa revelación progresiva de Cristo como luz. Y al mismo tiempo que va creciendo esa manifestación del Señor, va creciendo también el odio de los fariseos, el rechazo de su pueblo. En el evangelio de hoy, nuestro Señor le da la vista a aquel ciego de nacimiento, para lo cual, dice el evangelio, que hizo barro con la saliva y lo puso sobre sus ojos. San Juan anota que era día sábado, y no es un detalle menor, de lo contrario no lo hubiese puesto. Según el Talmud, el sábado estaba prohibido, entre otros trabajos, preparar barro para diversas labores. De manera que el Señor estaba así desafiando una vez más la dureza del corazón de los dirigentes judíos. Y al mismo tiempo que hace ese gran milagro de abrirle los ojos del cuerpo, le abre también los ojos del alma, dándole la luz de la fe. Y aquel hombre no solo empezó a ver, sino que hizo un acto de fe al reconocer a Cristo como profeta, como venido de Dios, como el Hijo del Hombre, y se postró ante él y lo adoró diciendo: creo, Señor. Comentando este evangelio, dice San Agustín que eso mismo ha hecho Dios con cada uno de nosotros, porque en el bautismo, dice él, nos iluminó los ojos de nuestra alma y los untó con el colirio de la fe. Este milagro estupendo de Cristo, que por un lado despertó la fe del ciego, por otro lado hizo crecer la obstinación de los judíos, a tal punto que terminaron echándolo a aquel hombre de la sinagoga. Y uno piensa, qué misterio tremendo hay encerrado en el corazón del hombre. El cardenal Winszynski, mártir polaco, decía: el hombre tiene un corazón tan débil que puede sucumbir bajo la tentación del pecado, y al mismo tiempo tan fuerte que puede resistir el amor de Dios. Los fariseos de tal modo se dejaron envolver por el poder de las tinieblas que la obstinación del corazón los llevó a resistir el amor de Dios. Por eso terminaron matándolo al mismo Dios que los vino a salvar. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y cuando Cristo es crucificado el Viernes Santo, aquellas tinieblas que cubren la tierra son un símbolo de la oscuridad, de la ceguera espiritual que había en el corazón de aquellos hombres. Y por eso Cristo los trató tan duramente y dijo que esa clase de pecado, que es la obstinación en el mal, no tiene perdón. El padre Castellani decía: al que no quiere salvarse, ni Jesucristo lo salva. Que ni Jesucristo lo salva no significa que Dios no pueda hacer algo. Cristo es Dios
y por lo tanto Cristo es omnipotente, es todopoderoso. San Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven, y lo quiere de verdad, lo quiere con esa majestad que hay en el rostro de Cristo crucificado. Pero Dios respeta nuestra libertad, no quiere nuestra salvación a empujones, no quiere llevarnos al cielo a la fuerza. San Agustín decía, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, tan abiertos que los tiene en la cruz clavados, pero quiere que queramos. Por eso, el que quiere salvarse, se salva, pero el que se empeña, el que se empecina en condenarse, se condena. Es el misterio tremendo de la libertad humana, luchando, forcejeando, pulseando contra la misericordia infinita de Dios. Es el misterio del hombre que ama más las tinieblas que la luz. El hombre tiene un corazón tan fuerte que es capaz de resistir el amor de Dios. La obstinación en el mal es lo que se conoce como pecado contra el Espíritu Santo o pecado contra la luz, que es el que dice Jesús que no tiene perdón. Es el pecado de aquel que no quiere ser salvado por la acción santificadora y salvífica del Espíritu Santo. Es el pecado de aquel que cierra los ojos para no ver, porque no le conviene ver la luz, porque la luz pondría de manifiesto las tinieblas de su alma. Es el pecado de aquel que no quiere ser iluminado por Cristo, que es la luz del mundo, el único que puede iluminar con su gracia el alma que está envuelta en las tinieblas del pecado. Es el pecado de aquellos que muerden la mano divina que les da de comer. El pecado de aquellos que abofetean el rostro de Dios con sus propias manos. Son aquellos que se hacen una religión a su gusto y la viven a su manera. Aquellos que después de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, se han hecho un Dios a su propia imagen y semejanza según sus mezquindades y caprichos. Se dicen católicos, pero no viven como católicos. Niegan la autoridad de Dios, niegan la autoridad de Cristo, la autoridad de la Iglesia. ¿Y por qué la niegan? Porque esa verdad de Dios, enseñada por Cristo y transmitida por la Iglesia, les molesta. Esa verdad les duele, esa verdad los incomoda, esa verdad los interpela para cambiar de conducta, para cambiar de vida. Y entonces se erigen ellos mismos como autoridad, como norma suprema de todos sus actos. Ayer, 25 de marzo, fue el Día del Niño por Nacer. Al tiempo que reivindicamos una vez más el derecho inalienable a la vida humana, repudiamos, condenamos el abominable crimen del aborto. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy, con el avance de la ciencia, haya quienes afirmen que una bacteria encontrada en Marte tenga vida y un niño cuyo corazón late en el seno materno no importe nada? ¿Cómo explicar el desmesurado afán por salvar la vida del planeta y a la vez destruir esa vida desde sus comienzos? ¿Cómo justificar que sea más importante la vida de un animal que la vida de un ser humano no nacido? ¿Cómo calificar esto sino de hipocresía y ceguera espiritual? Y peor aún, ¿cómo entender que haya católicos que se adhieran a estos postulados de las ideologías imperantes? ¿Qué clase de catolicismo es ese? Que en lugar de dejarse iluminar por la luz de Cristo, prefiere uno seguir viviendo en las tinieblas. La soberbia los ha cegado, como cegó a los fariseos, que se jactaban de amar mucho a Dios y terminaron crucificándolo no solo en la cruz, sino
en sus propios corazones. Cuando Cristo era solo un niño, el anciano Simeón lo tomó en sus brazos y lo proclamó como luz que ilumina las naciones. Pero al mismo tiempo le dijo a la Virgen que ese niño está puesto como signo de contradicción, como levantamiento para muchos y como caída espiritual, como ruina para muchos. Y a medida que ese niño fue creciendo también junto a él la hostilidad de los hombres. A medida que se fue revelando como luz del mundo, esa luz se fue encontrando con el rechazo de los suyos que no lo recibieron. Y así como él fue y es para muchos causa de levantamiento hacia Dios, así también fue y es ruina para todos aquellos que amaron y aman más las tinieblas que la luz. Por eso, faltando tan poco ya para el misterio central de nuestra fe, que es la Semana Santa, pidamos que la luz de Cristo no sea para nosotros causa de ruina espiritual, como lo fue para aquellos judíos y como de hecho lo es para tantos hombres. Que su luz sea para nosotros lo que fue para aquel ciego de nacimiento, causa de nuestro levantamiento, causa de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro ascenso hacia Dios. Que así como el Señor iluminó los ojos de su cuerpo dándole la vista y los ojos de su alma dándole la fe, que así también ilumine nuestras almas, que ilumine nuestras inteligencias con una fe firme, esclarecida, una fe sin vacilaciones, que encienda en nuestras voluntades la luz de la esperanza y la luz y el fuego de la caridad, una caridad ardiente, fervorosa, que su luz ilumine toda nuestra vida, como el faro que en medio de la tormenta y la oscuridad es capaz de guiar al barco que quiere llegar al puerto seguro. Que la luz de su verdad disipe las tinieblas del error, de la mentira, del engaño, de la confusión. Que la luz de su amor disipe las tinieblas del odio. Que la luz de su gracia, que se encendió en nuestras almas el día de nuestro bautismo y que tantas veces hemos apagado cuando hemos ofendido a Dios al pecar, que esa luz no se vuelva a apagar, ni siquiera a oscurecer, sino que esa luz disipe las tinieblas del pecado. Es la gracia que le pedimos al Señor por medio de la Virgen. Ayer fue también el día de la encarnación del Señor. Ella, que encarnó en su seno y dio a luz al que es la luz del mundo, haga que esa luz de Cristo, el Verbo eterno de Dios, ilumine definitivamente nuestros corazones y el de todos los hombres para arrancarlos de una vez y para siempre del poder de las tinieblas. Que así sea.